Grabo esto aquí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en otro Conversando con CISOs. Mi nombre es Edgar Rojas, desde Estados Unidos, aquí esperando que se conecte el caballero Andrés, quien está corriendo un poquito tarde, pero ya dijo que ya se conectaba. Antes de comenzar, pues darle las gracias a todos que nos acompañaron la semana pasada en el evento de Tactical Edge. Estuvo bueno el evento, me gustó mucho. Algunos problemitas con el tema de teniendo acceso a la plataforma, pero una vez que ya dentro de la plataforma misma, pues ya no había ningún problema. Así que todo funcionó y esta semana todos ocupados en el RSA acá en Estados Unidos y no han logrado entrar. Han tenido interesantes charlas, interesante contenido. La invitación, como ven detrás mío, acerca del evento que estamos organizando para julio, el evento enfocado en inteligencia artificial, la página web congresoia.com para que nos acompañen, será en julio 28 y 29. Estamos armando un grupo interesante de expertos para que nos acompañen ahí. Y bueno, la charla de hoy es micrófono abierto, ¿no? Para que nos acompañen aquí por el chat, por el QA. Si quieren participar, levanten la mano y les damos la oportunidad de conectarse con nosotros por audio o solamente, como les digo, por chat o por Q&A para sus preguntas. Entonces, el tema de hoy es acerca de el SOC. Es algo similar a lo que conversamos hace un par de semanas atrás en el tema de métricas, cómo establecer un programa de métricas de ciberseguridad, haciendo la investigación acerca del SOC. Me doy cuenta, o caímos en cuenta con Andrés, que hay algo muy similar a cómo comenzar un SOC y cómo comenzar un programa de métricas. Hay que diseñarlo y hay que hacerlo de acuerdo a la organización. Y lo más interesante es que, de nuevo, hay muchas actividades y creo que muchos morimos en el intento porque nos damos cuenta que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que preguntarnos. Y entonces por eso lo más fácil, lo más recomendable es siempre comenzar con una visión, pero una visión que sea de acuerdo a la organización. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aquí viendo información, reportes, por ejemplo, de Forrester, de Gartner y Forrester, tienen bastante información acerca de cómo escoger el modelo de un SOC perfecto para tu organización. Y entonces dicen aquí, el primero dice, lo estoy leyendo, dice que los SOC van a fallar en su misión si no tienen un modelo, digamos, definido, ¿no? Exactamente qué es lo que quieren hacer. Perdón, digo que estoy manejando aquí solo. Vamos a ver aquí un chat. Bueno. Bueno, y si no tienen un objetivo, exacto, no tienen un objetivo, no va a funcionar. Tienen que tener algo bien detallado, ¿sí? Y tienen que ser exactamente qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que quieren que haga el SOC. Quieren que el SOC haga el famoso, lo que es conocido, el tema de responder a incidentes, de hacer triage, como se digan en español. Quieren que haga malware analysis y forenses, son dos cosas diferentes, ¿no? Quiere que el SOC sea el encargado de mantener todas las herramientas que utilizan para obtener la información sobre la cual van a actuar.
eso es un poco de preguntas que si no tenemos las respuestas bien claras, no podemos diseñar un SOC. ¿Qué reportes vamos a dar? ¿Qué clase de reportes? ¿Qué parte del negocio es lo que estamos queriendo resolver? Sí, de ahí se comienza. Ya nos damos cuenta, pues, que de nuevo son muchas, pero muchas preguntas que hay que hacer. Si ustedes que nos están acompañando tienen experiencia con eso de SOC, aquí por el chat de nuevo, por el Q&A y conversamos. Otro que dicen aquí es el tema de el tipo de SOC que vamos a implementar, ¿correcto? El SOC es virtual, el SOC es físico, el SOC es híbrido, es decir, vamos a hacer parte con nuestros propios recursos humanos o lo vamos a hacer parte outsource exacto, a un subcontratado. Entonces aquí, por ejemplo, está muy interesante lo que dice Juan Marín. Gracias, Juan, por acompañarnos. Él dice que es importante comprender inicialmente las necesidades de la organización, definir cuál de los tres enfoques principales del SOC es el adecuado, si es subcontratado, si es híbrido o si es dedicado. Correcto. Y ahí se le agrega el cuarto, que es el virtual, ¿correcto? Que es algo que yo quería conversar con todos ustedes. Si ustedes tienen un SOC en sus empresas, ¿qué sucedió con ese SOC cuando entró el tema de la cuarentena? Si teníamos el SOC y es un SOC físico, ¿qué tan difícil fue hacer la transición a un SOC virtual? Es algo muy interesante y pues me gustaría conocer. Aquí tenemos una preguntita de Gustavo Camacho. Si se va a contratar, el proveedor debe ser fuerte en su región y en su industria. 100%, 100% de acuerdo. Y ahí donde viene el tema de bajo qué condiciones está contratando a usted a uno de estos SOCs, a una de estas empresas que ofrecen esa solución del SOC. De nuevo, tiene que haber una razón por la cual usted está haciendo eso. Otro tema interesante de los SOC es el tema del valor humano, los recursos humanos. Porque un SOC, la idea es que el SOC esté 7x24, ¿correcto? Pero ¿quién carajo va a estar trabajando 7x24? ¿Cómo van a dividir los equipos para aquellos que son los que mantienen el tema de los tickets que entran? ¿Quién está haciendo la investigación? ¿Quién está creando los reportes? Una sola persona no pueden hacer eso, tiene que ser dividido. De nuevo, eso viene parte del diseño con anticipo del SOC, ¿correcto? Son preguntas muy importantes que, eh, que muchas personas se chocan y fallan, pegan contra la pared cuando ya han comenzado a implementar el SOC sin haber, digamos, diseñado o pensado todas estas preguntas. Gustavo Camacho dice que ha pensado en montarlo en el modelo Follow the Sun. Exacto. El Follow the Sun 7x24 y, y bueno, vaya a buscar los recursos para hacer eso. No puede tener una persona. Ahí se comunicó el caballero Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Muy Por bien, Edgar. Aquí estoy corriendo, pero muy bien. Bueno, ya comenzamos. Llegué un poquito tarde, pero bueno. No, tranquilo, bienvenido. Ya estamos conversando aquí, estamos hablando acerca de la importancia de diseñar como todo. Hay que diseñar, hay que pensar para qué queremos esta solución. Lo que hayamos hablado, lo de las métricas hace 2 semanas. Si no pensamos antes, no vamos a chocar con un sinnúmero de opciones y nunca vamos a hacer nada. Nos vamos a decir, ¿sabe qué? Olvídese. Tenemos otras cosas que hacer. Y están los buenos comentarios, buenas preguntas. Francisco Delgado nos puede mostrar algunos casos de uso de los SOC, tanto prepandemia, pospandemia en la región LATAM y en otras latitudes para entender las Entender. tendencias nuevas y enfoques.
Interesante. Y por eso quería, una de las preguntas que yo hacía a Andrés en esto, era el tema de que hablamos acerca de los SOCs, ¿no? Que hay diferentes tipos de SOC. Y antes de la pandemia, yo no creo que el SOC virtual era tema de conversación Tuviera, mucho, ¿no? Y exactamente, entonces la no. mayoría de los SOC son in-house, ahí dentro. O tercerizado O físicamente. tercerizado, exacto. Entonces yo Sí. creo que los tercerizados no tuvieron mucho problema porque ya tenían su modo híbrido, pero aquellas organizaciones que tienen su SOC físico y ahora ya no pueden hacerlo por la pandemia y tienen que estar virtuales, ¿qué sucedió? Ese para mí fue uno de los primeros cambios, diría yo, ¿no? De los impactos. Sí, claro. O sea, la pandemia, bueno, la pandemia mostró varias cosas con respecto a los temas del SOC. Uno, la importancia de ellos para algunas organizaciones, sobre todo aquellas que o lo tenían in-house y sobre todo el punto que tú pones, apareció en el radar, aunque no quiere decir que antes no existían, apareció con fortaleza los SOC virtuales como una forma para poderle darle tránsito a este instrumento que claramente se está utilizando en las organizaciones, ¿no? Ah, Exacto, sí. exacto. Aquí dice Juan Marín, gracias Juan por Ujú. seguir aquí con nosotros. Muchas organizaciones utilizan personal de diferentes áreas para ejecutar tareas del SOC. Nivel de madurez que tenga la organización para la detección y respuesta. Luego dice evaluar la postura de ciberseguridad, tener la capacidad de ver cómo la seguridad o la falta de ella impacta el negocio. Esto definirá presupuestos y prioridades del SOC. Correcto. Totalmente de acuerdo, totalmente de Y, acuerdo. y hay que hablar acerca del tema. Una de las charlas que vi ayer en la mañana, Andrés, que de la gente en el RSA, hablaron acerca eh, de los 5 puntos importantes de un SOC, ¿no? Que si no le ponen cuidado a eso, el SOC que usted está implementando va a fallar. Y, Ujú. ahí, y obviamente comenzaron a hablar acerca pues, de tecnología. Y ya aquí llegamos al comentario que iba a hacer, de acuerdo al comentario que hizo Juan, que el nivel de madurez de las personas. Eh, Depende de la tecnología, ¿no? O sea, tenemos mucha tecnología en un SOC, ¿correcto? Sí. Pues Porque yo diría que hay que también hacer como un paréntesis ahí, pues porque a mí me parece que es válido empezar a entender que muchos empiezan con la idea de que el CIEM es el SOC. No, el SOC es un compendio de muchas cosas y el CIEM se convierte en un instrumento esencial, si uno quisiera decirlo así, dentro dentro como de todo este recorrido y de toda esta madurez que se va a adquirir, porque ujú, con el 100 van a llegar otras herramientas muy probablemente, y ahí para conectar con Juan, que me van a permitir a mí darle madurez a ese SOC y que la organización también tendrá que tener alguna madurez, pues porque no, para también, hay una pregunta que está acá sí, que qué SOC es aplicable en ciertos enfoques, Open Finance, dentro del Banking Service, ¿sí? O el Banking as Bank a as a Service. Service, exacto. Sí. Entonces, dependerá mucho como de esa madurez, pues porque, por decir algo, en la línea si hay algo as a service, muy probablemente se van a mover en la línea del as a service. Tiene que ser O sea virtual, que ¿no? no Sí. tendrá sentido decir, no, monta un SOC físico para un banking as a service. Entonces, o sea, no, muy probablemente. Y nosotros conversamos con la gente de Orange, de Naranja, allá de Argentina, cuando hablamos con el CISO de ellos en el tema de FinTech, que uno de los cosas que ellos comenzaron a medir es el tema de los APIs. Entonces cambia, Ujú. ¿no? De nuevo, estamos hablando acerca de entender tu negocio. Para una organización común y corriente, digamos de salud o digamos de cualquier cosa, tener mirar el tema de los APIs de software aplicaciones no tiene sentido. Pero para un fintech, un banking as a service, que sí necesitan esos APIs, esas nuevas aplicaciones que nos permiten trabajar en la nube y en modo virtual, ahí sí necesitan tener una de estas tecnologías específicamente para eso. Entonces todo depende del negocio, del mercado y por eso dijimos desde el principio, tienen que diseñar el SOC de acuerdo a su organización. Como siempre venimos diciendo, el tema, por ejemplo, el tema de cumplimiento, ¿no? Solamente porque estás siguiendo todo lo que te dice el ISO 27001,
no significa que estás seguro. Y tampoco tienes que cumplir con todos los controles del ISO 27001 si no aplica para tu organización. Es lo mismo aquí de los SOC. ¿Qué dice Andrés Osorio? Yo pienso que en un mercado como el nuestro, los servicios del SOC en un alto porcentaje son tercerizados. Sí, correcto. En Estoy muy de acuerdo, remoto, sí. remoto o en sitio, por lo cual el problema en la pandemia se trasladó hacia los terceros. Pero lo que yo he podido identificar es que la mayoría se convirtieron en un SOC 100% virtual, que Estamos de no hay acuerdo. otra, ¿correcto? Es que no, digamos que el SOC definitivamente, y bueno, este año tuve el privilegio de poder trabajar el año pasado, perdón, tuve el privilegio de poder trabajar con uno que estaba como en esa dicotomía y terminó llegando a decir, no, pues nosotros vamos a hacer un SOC 100% virtual, pues porque No pues hay otra. no podemos hacer nada, no hay otra opción, son servicios tercerizados que obtienen varios clientes y a ellos de alguna manera estábamos como mirando cómo estaban ya en su proceso de crecimiento y madurez como SOC. Ujú. ¿Sí? Entonces lo llevamos pues, un conjunto de herramientas y eso, pero ellos terminaron en una de sus conclusiones ya de alto nivel, pues con los líderes de alto nivel, en que se iban a quedar en esa modalidad de ser SOC 100% virtual, Claro, es porque que funciona. no, exacto, porque veían que operacionalmente hablando puede operar, Sí, valga la claro, redundancia, claro, ¿sí? claro, exacto. Es muy interesante. Y luego vamos a hablar un poquito acerca de las tecnologías que se pueden utilizar aquí. Víctor Dueñas dice, buen día, buenos días, Víctor. Considero que el SOC, si es interno, actúa como el equipo azul. Y para ejercicios, por ejemplo, de ethical, pueden incluso realizar trabajos en conjunto con el área de seguridad, el equipo rojo. De nuevo, ahí regresamos a lo que dije al principio, ¿no? Que depende exactamente qué es lo que usted quiere hacer con el SOC. Eso es una pregunta súper básica que, no, que me imagino que si la colocan como una de las primeras preguntas primordiales es porque muchos de nosotros cuando comenzamos a diseñar un SOC no hacemos esa pregunta porque asumimos que todos sabemos para qué es el SOC. Y ahí es donde viene el problema de asumir. Entonces es interesante. Eh, Pero una mira que, por cosita, ejemplo, ajá, quiero decir que mira que Víctor pone un punto bien chévere ahí y es esa relación que puede existir porque un SOC, a menos que uno vaya a tercerizar todo el área de seguridad, que eso es otra historia, un SOC debe trabajar de la mano con el área de seguridad, ¿sí? Y ahí hay una relación nueva, simbiótica, por cierto, ¿sí? Que fortalece, o sea, que de alguna manera nosotros podemos decir, tener un SOC también es multiplicar mm, por un número de capacidad nuestra propia función de seguridad. Que eso, un CISO, conozco un par de CISOs que lo que tienen un área muy pequeñita, pero les asignaron un presupuesto para tener un SOC y lo que hicieron claramente y muy hábil este CISO fue, empezó a decir, oiga, es que yo pasé de tener 2 personas a tener ahora un grupo de personas y unas capacidades técnicas y claramente él ha hecho una explotación de esa relación claro, que le ha dado réditos importantes en su excelente, organización, ¿sí? Y ha excelente. sido de verdad muy chévere. Aquí, como dice Juan, dice, adquirir las herramientas adecuadas es primordial. ¿Por qué, dónde y cómo se beneficiaría el SOC con las herramientas? ¿O por qué, dónde y cómo? Ahí donde viene el problema, uno de los temas que escuché ayer en este evento de RSA y lo hemos también conversado aquí en los Conversando Concisos. Eh, conseguir herramientas, instalar herramientas, no es, significa que terminamos, ¿no? O sea, Ujú. instalamos un SIEM, listo, ya tenemos visibilidad, tenemos toda la información del SIEM, está leyendo todos los logs, ¿correcto? Y en un momento nos olvidamos que eso exactamente lo único que hace el SIEM es colectar logs, ¿correcto? Que yo entienda, los SIEM no son tan inteligentes anteriormente, ahora sí ya están más inteligentes. Vimos a la gente de EXA, vimos hablando acerca de cómo los SIEMs de ellos, la solución de ellos tienen con inteligencia, bla, y analíticas y todas esas cosas. Pero alguien tiene que mirar esa información y hacer que esa información tenga un contexto, un sentido de acuerdo a la empresa, ¿correcto?
Entonces, Ujú. lo importante aquí es que si vamos a escoger la tecnología que debemos, que creemos que es la correcta, se nos olvida el tema del recurso humano. ¿Qué carajo? ¿Qué vamos a hacer con esa información? Y eso siempre le preguntaba yo a mis clientes acá cuando me decían, es que coloquemos un SIM aquí, coloquemos un NetFlow por acá, capturemos información. Y yo siempre les decía, bueno, ¿y qué van a hacer con un trillón de datos? Eh, quién va a actuar sobre esa información? Es que, es que mira que, por ejemplo, recientemente, ah, un poco como en estos temas, primero, cuando uno estaba mirando bien hacia atrás y empezaron todos estos conceptos de SOC, se le dio mucho énfasis a eso, precisamente a la herramienta. Exacto. Pero hoy, y me gustó una frase de alguien que dijo, los SOC de hoy no son tanto tiers, capas, Ujú, que es el modelo tradicional. O sea, ujú, si uno va y mira el diseño, el primer diseño que salió como SOC de alto nivel, lo tiene el SANS. Hay un paper bien interesante. Está toda la recolección, la capa donde se hace análisis y la capa donde está la inteligencia. Fantástico. Pero ya han venido reescribiendo eso, sobre todo para decir, son capacidades. Un SOC hoy son capacidades, porque es que tú lo acabas de decir muy bien. ¿Y yo qué hago con un trillón de datos? ¿Qué capacidad tengo para procesar ese trillón de datos y sacar cosas que me exacto. sirvan? ¿Sí? Es Y que, que sean de exacto, utilidad. ¿Sí? exacto. Y aquí dice, antes de que lleguemos a los comentarios, estoy viendo aquí los componentes de un SOC moderno de acuerdo a Gartner, ¿sí? Y este es un reporte de Gartner de 2019-2020. Y tienen el SOC aquí y dicen, pues, monitoreo y detección. Eso es lo que todos Ujú, entendemos que es un SOC. La básico, ¿no? El monitoreo y detección. Eh, Incident response y hunting, ujú. ¿sí? Eso es un poquito Y más ahora nuevo. el hunting está nuevo, porque el incident Exacto. response es la segunda Es la capa, segunda, como lo exacto, dice, o sea, digamos exacto, que ahí va con el mismo modelo del SANS también. Primera capa, exacto. monitoreo y detección. Segunda capa, gestión de incidentes. Y aquí viene threat intelligence, inteligencia. Tercera capa. Exacto. Ujú, ¿Por qué? Porque ahí donde viene el tema del análisis. Porque uno, exactamente. uno comienza a analizar todo eso y le suma el tema de threat intelligence para lo que habíamos conversado en Tactical Edge, el tema del contexto. ¿Te acuerdas que ese fue un tema muy importante la semana pasada? Y de ahí están en el tema de Detection Engineering, ingeniería de detección. Correcto, O sea, para correcto. que Porque detecten, ahí nos son, avisen rápidamente y va, y todas esas cosas. y no Entonces, solo esos son eso, esos los cuatro, disculpa, los cuatro componentes importantes de un SOC moderno. Estamos todos de acuerdo. exacto. Y no solo eso, sino que ahí en ese porque me gusta ese término, engineer detection, también trabajan estos personajes que están dedicados a estudiar malware para poder saber y Es, escribir los nuevos modelos que se necesitan para alimentar de nuevo todo el ciclo de monitoreo y entonces, detección, para en- gestión de incidentes, para threat entonces, Sí, Andrés, sí, importante, ¿no? Que si nos sentamos sí. por primera vez a hablar acerca de qué queremos que un SOC haga y no tenemos un SOC anteriormente, ahí es donde mucha gente se muere. Es que yo quiero Sí, tener que el SOC correcto. haga esto, haga esto, haga esto. Que No, no, a no, ver, vaya por pedazos, pues porque si usted, calmadito. nada más, mire, yo creo que en algún momento lo hablamos cuando en alguna de las charlas, lo complejo que es un proceso de implementación de esta herramienta, nada más con el solo hecho de, sí, hoy tú colocas el SIEM y tiene muchos plugins, pero ese proceso de afinar todo ese poco de Mm, ruido, porque hoy eso es Eso es ruido. Es que ruido, no nos exacto, digamos mentira. O sea, exacto. no, que sí, que conecté ya mis 100 servidores más importantes. Bueno, listo, ok. Y cuando tú empiezas y vota, entonces para conectar con Juan, que por aquí en los comentarios dice algunos casos de uso, ¿sí? Los casos de uso son como uno de los corazones de un 100 particularmente para Sí, poder recoger y generar alarmas. Muchos 100 exacto, para hablar ya exacto. de Ya, tecnologías. ya vienen Ojo con que eso, 100 es el concepto y vienen todo el pocotón de tecnologías que hay de abajo, ¿no? Entonces, vienen con un pocotón de casos de uso ya definidos por definido. defecto que le facilitan el poder visualizar, porque usted recoge para poder visualizar lo que está Exacto. sucediendo en su ambiente y después tomar, ahí sí me lo paso por todas las capas y empezar a llevar
¿Qué de la visualización que estoy viendo merece una atención de incidentes? ¿Qué de aquí merece un análisis mucho más avanzado? A Ujú, la capa 4 no tiene que llegar así porque sí. Si exacto. eso le está pasando, quiere decir que usted está haciendo mal la tarea desde el principio. Y regresamos al tema de los recursos, ¿no? O sea, desde un principio sí o sí, alguien dijo en los comentarios sí o sí, la mayoría de los SOCs ahora son híbridos o son outsource, 100%. No hay otra, o sea, no se puede hacer eso. Alejandro Méndez, gracias, dice, hoy en día varios SOCs gestionan ambos servicios, el Red Team y el Blue Team. Y eso sí es Sí. correcto, eso sí es correcto. Eh, eh, pero eso ya es un SOC un poco más avanzado, diría yo, un SOC ya maduro que puede hacer ambas cosas. Se nos fue Andrés. Bueno, ahí regresó. Francisco Delgado, no te funcionaría el enlace al RSA porque RSA cobra, cobra por asistencia. Entonces, Sí. no se puede compartir. Lo puedo compartir, pero no No, te va a funcionar. exacto, no, exacto. R6 es un evento privado Privado, por pago, básicamente. Pues, por madre, decirlo de alguna manera. y por eso lo bonito de Tactical Edge. Tactical Edge cobramos cero y te damos casi la misma información. Y la gente de RSA cobra como $750. Carísimo. A mí me lo dieron gratuito, así que yo contento entrando ahí, pero bueno. No, eh, y el pase, el Digital Expo, pues es para las charlas más de de los sponsor. de sponsors, Yo, sí. yo, yo vi Sí. el Digital Expo y pues las charlas son de los sponsors, entonces pues sí, chévere, pero obviamente tú tienes el triple play que vas a las Eh, charlas de concepto que son estoy muy muy de buena buenas. que sí. Sí. Pero de nuevo, por eso lo bonito de Tactical Edge, que es gratuito y traemos el mismo nivel de las personas, porque la gente que está dando charlas en RSA ahora son gente que no ha estado en nuestros eventos, Ah, Andrés. pues Wendy Nator, ya tú la Wendy has Nater, tenido Andrea acá. Lombago, Andrea Mike Kaiser, Limbago, Liz, aquí has Liz tenido, pues, Wharton, han sí. estado allá y no están acá. Pero bueno, Bueno, regresemos acá. Dice Andrés Osorio, yo no adquiriría herramientas, pues el SOC es un servicio que el tercero me debe suministrar con 4 pilares fundamentales que debe incluir como parte del servicio herramientas, procesos, inteligencias y personas. 100% de acuerdo contigo. El tema ahí, Andrés, comenzamos a hablar entonces del tema de, como alguien dijo anteriormente, ¿no? Depende de dónde esté localizado este proveedor de servicio, si tienen experiencia en el mercado en el que la organización está y obviamente los costos. O sea, ujú. eso te va a salir carito comprar todas estas 4 capas y la mayoría de las empresas van a decir, bueno, yo me encargo de una parte de esto y ustedes hagan el resto. Pero no, es igual como todo lo que ya hemos venido viendo. Pero déjame regreso a este puntito aquí. Bueno, aquí que dice Andrés Hernández, ya hemos hablado acerca de esto. Dice Andrés Hernández, sin importar el sistema o la aplicación, siempre es necesario analizar la información teniendo presente las necesidades de la organización. Correcto. De nuevo, en el Ujú. Tactical Edge hablamos acerca del tema del contexto, que a mí me pareció muy importante la charla que hizo Netscope. Si no la han visto, entren a la página de Tactical Edge. Ahí, la primera página, van a ver todas las ponencias. Miren la charla de Netscope que hablan acerca de contextualizar la información. Y aquí es donde estamos llegando a este punto, que tenemos muchas herramientas que colectan mucha información. Tenemos la famosa visibilidad de nuestra red, ¿no? Porque tenemos un SIEM, tenemos un NetFlow para colectar información de la red, tenemos soluciones XDR en los endpoints, tenemos un Threat Intelligence y listo. Y ahora entonces, ¿cómo carajo vamos a analizar toda esta información? Así que es muy importante tener todo eso. ¿Qué dice John Selly? Pero mira que Ajá. todos, por ejemplo, revisando los comentarios, John Selly dice, pues lo mismo, algo muy similar a Andrés. Deben estar alineadas las necesidades de ciberseguridad de las organizaciones. Me Ujú. parece, o sea, yo lo voy a hablar ahora desde la experiencia. Todo eso me parece que ponen puntos importantes, sí. Sin embargo, cuando uno va y mira la realidad, les digo porque el año pasado me pasé trabajando con algunos SOC y entonces yo me encontraba precisamente lo contrario. Nos metemos en el SOC porque se convirtió en una herramienta indispensable o lo consideramos una herramienta y nos montamos en él.
pero pasamos por algo preciso, cuáles son las necesidades de la empresa con Ah, relación a ¿para ah, qué me sirve esto? ah. ¿Sí? Y eh, entonces empezaron a decir, claro, pues, es que no, uno no puede decir mentiras. Los servicios de SOC, in-house, tercerizado, lo que sea. virtuales, híbridos, son servicios que demandan recursos financieros, humanos y Exacto, tecnológicos. O exacto. sea, que si lo ponemos en plata blanca para no hacerlo tan delicado, cuestan plata y cuestan Cuesta harto. plata. Sí, eso no Exacto. cuesta $10,000, eso no Y cuesta tiene que 20 estar, mil y dólares. tiene que ser de nuevo. Y lo más importante, que tiene que ¿Sí? estar alineado al negocio, Entonces, a las cuando, necesidades del negocio. ¿y por qué lo digo? Porque, bueno, listo, aquí estamos hablando de los deber ser, pero en la realidad, por lo menos en la que yo viví el año pasado, viendo todos estos ejercicios de eso, me daba cuenta que algunas organizaciones, inclusive de sus propios clientes, a uno de los clientes con los que trabajé, le ayudé a revisar con su propio cliente si necesitaba un SOC o no. Al final del ejercicio llegamos a decir, necesitamos solo en detrimento del negocio de ellos mismos, pero sirviéndole a su propio cliente, que se volvió mucho más sólida esa relación, Ujú, llegaba a decir, no, es que usted solamente necesita esto. Entonces yo dije, ujú. uy, me hacen un favor en este momento porque con esta situación, pues disminuir esos costos para mí va a ser mucho mejor. Sin embargo, déjeme este margen para poder incrementar en otros servicios que creo que ustedes me pueden ayudar. Entonces, Exacto. fue Pero buenísimo pero porque se organiza y se alinea a las necesidades del negocio. claramente, exacto, es que le ponen la palabra, se organizaron a tal punto que encontraron valor en una cosa muy puntual que el SOC necesitaba que se hiciera con y después empezaron a crecer, porque esa es otra de las cosas. No puede llegar uno a una organización y decir, no, es que el SOC Siempre, con de todas cero las a 100. capacidades y todas las capas ya. No, No, eso no, no no, va a eso es pasar, mi el tema amigo. de madurez, tema de madurez. Entonces, Exactamente. regresemos aquí Sí. rapidito, de acuerdo a lo que dice Gartner. Dice, la misión principal de un SOC está enfocado en las siguientes funciones. ¿Sí? Y vamos a ver las funciones que ya los conversamos, pero vamos un poquito más en detalle porque esto es muy importante. Tenemos que reconocer para qué se utiliza el SOC. El SOC se utiliza para monitoreo de eventos, detección, investigación y alert triage, como se diga eso en español. Ujú. Eh, otra, eso es por defecto. Valoración, Eso es por triage. defecto, Ujú. ¿no? La otra Sí. es el tema de administración y mantenimiento pues, de los equipos de seguridad, ¿no? O sea, de los firewalls, de todos los equipos que son de Mm, ciberseguridad. Supuestamente, una de las razones de tener un SOC es que ellos sean los encargados de mantener esos equipos. Un SOC bastante maduro. Ese sí no es por defecto, eso ya depende de la organización. Otro, el tema de administración de respuesta a incidentes, incluyendo análisis de malware y análisis forense. Eso ya es muy, muy exactamente. avanzado. Eso es Que muy ya son avanzado. capacidades avanzadas, que ya son Exacto. capacidades avanzadas de esos servicios. Pero ¿Sí? para eso se utiliza un SOC. Y de nuevo, lo comenzamos a ver en todo lo que Ujú. habíamos dicho anteriormente, el tema de tercerización. No tenemos que hacer todo. Si para nosotros, para nuestra empresa, este tema de respuesta a incidentes, malware analysis y forense es muy importante, pero no tenemos los recursos internos, eso se puede terciarizar, ¿correcto? Eso es parte de un servicio de un SOC tercerizado. El otro, el tema de inteligencia de amenazas, un threat intelligence. Más para ¿Quién? atrás en la... Exacto. Exacto, y yo viendo esto, yo nunca había pensado que threat intelligence era parte de un SOC. ¿No? No, yo Bueno, siempre yo lo veía threat descubrí intelligence, trabajando. claro, Sí. yo veo a threat intelligence como una herramienta muy importante que de nuevo me ayuda a entregar información para el tema del análisis. Pero aquí lo están colocando que threat intelligence es parte del SOC, interesante. Eh, el tema de administración de riesgos de vulnerabilidades. Sí, de acuerdo. Sí. Pero eso es el Ujú. trabajo del equipo de seguridad. Ahora, Es que eso es cierto. El SOC puede hacer que ah, ciertas funciones del área de seguridad, pero para poderle dar cabida a más exacto, cobertura de las funciones de seguridad, es que las exacto. funciones de seguridad con el devenir de los negocios, pues ha incrementado ya. Sí, No claro. son solamente mirar vulnerabilidad. Entonces, eso es una tarea que hoy puede hacer prácticamente un aliado
con uno de estos servicios y me Ujú. quita a mí un dolor de cabeza. Y yo me encargo de hacer una muy buena gestión con ese tercero para poder alimentar el ejercicio por naturaleza que debería ser el Por eso es, modelo de gestión de riesgos. ¿Y por yo eso qué es hago? Cojo todos esos insumos y los sumo acá, claramente. Por eso es ¿Sí? interesante el tema del SOC virtual, porque el tema del SOC virtual te permite hacer todo eso, porque es colocar pedacitos por aquí, por acá, por acá, por acá, y comienzas a armar un SOC muy, muy bien interesante, con lo que tú dices con el CISO amigo tuyo, que le sacó provecho Sí. a Entonces ahí todo cojo y esto. ¿No? digo, Yo quiero mire, tener esto, necesito quiero tal tener esto, cosa, y mire, necesito hágale. tal cosa, mire, necesito tal cosa. Exacto. Entonces, al final del día armó un dashboard Y, ay, fenomenal, impresionante. una Exacto. cosa que lo tenía respaldado con todos los datos que venía observando Ah, y pero la vamos a parte hablar acerca técnica de ese, operativa y el, riesgos por allá. exacto. El tema de los Sí, métricas, que también es algo que dice desarrollo de métricas para el tema pues, de mostrar la información a la junta claro. directiva. Ajá, Aquí estamos hablando, Gustavo total. Camacho es un ISOC inteligente, exacto. Un ISOC inteligente hace todo eso. eh, y ya lo conversamos aquí, ¿no? Con la gente se me olvidó una empresa mexicana que nos acompañó, que hablamos acerca de cómo se puede utilizar inteligencia artificial como parte de un SOC inteligente. Y bien, muy, muy de acuerdo. Threat Intelligence Analysis se usa dentro del SOC para identificar amenazas y debilidades dentro de la organización, para afinar las reglas de alerta y monitoreo dentro del SOC y obviamente mitigar y reducir riesgos actuales que son identificados en un tiempo corto. Y Threat Hunting es otro punto incluido en un servicio SOC. Y Andrés, básicamente aquí tiene mucha gente experta en el tema de SOC. No, pues es Eh, que aquí vi que puso, ¿quién fue? Juan puso, más o menos como que está leyendo, lo que y estamos puso diciendo, casi lo sí, mismo. Gustavo exacto. pues pone que efectivamente los ISOC, pues toda la parte de intelligence, pues por todo lo intelligence, sí, sí. Entonces, mira, Entonces están muy enterados. De por sí, hay una porque esto cosa es un aquí. servicio que está de Sí, no, moda. están de moda, están muy, muy, muy bueno. Entonces vamos a hablar, vamos a hacer un salto, vamos a asumir que ya tenemos un SOC, porque parece que la mayoría tenemos un SOC, ya sea híbrido, sea 100% virtual, lo que sea. Entonces, en esta charla que vi, como te digo, ayer, que me gustó mucho, que dice 5 maneras Cinco. de, de joder tu SOC. 5 maneras de joder Sí, tu SOC. Vamos a hablar acerca de estas 5 maneras en los próximos 20 minutos que nos queden. Dice número 1, visibilidad. Y de nuevo, vamos a estar diciendo lo que ya hemos escuchado muchas veces. Tú no puedes proteger lo que no puedes ver. Entonces, lo primero que un SOC necesita es una solución de SIEM, ¿correcto? Y todos estamos de acuerdo. mm, El SIEM es indispensable en un SOC. Si no tienen un SIEM, probablemente no tienen un SOC, porque no sí, tienen visibilidad. Pero, dice, usted necesita algo más que un SIEM, ¿sí? Porque si usted utiliza el SIEM nada más, va a fallar. ¿Sí? Va a fallar si solamente utiliza un SIEM, porque SIEM solamente lee los logs, pero de nuevo, no te agrega contexto, ¿sí? No te da la información detallada que tú necesitas para saber qué significa lo que el log me está tirando, ¿sí? Entonces, dice que para eso le tienen que agregar monitoreo del tráfico de la red, sí. ¿sí? Que con esta información ya comienzas a tener la historia, el contexto. Ah, el sí me tiró esta alarma porque mira lo que estaba sucediendo en la red en esos momentos. Y aquí dice que esta combinación de monitoreo de tráfico de la red más un SIEM es muy importante para soluciones de Zero Trust. Ujú, Muy interesante, muy interesante. Y luego dice, lo mismo tenemos que saber qué está sucediendo en cada equipo de la red, ¿correcto? Tenemos que sí, saber qué está haciendo el servidor, qué está haciendo la computadora de Andrés, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos otra clase de soluciones para saber cuál es la información, cuál es el data que está siendo procesada en ese momento en cada endpoint, en cada equipo
de la red. Y para esto la solución es XDR, ¿qué es lo que dice? Extended Detection and Response. Detection and Response. Exacto. Entonces Exacto, mira, él lo habla desde el punto, estamos hablando acerca del punto de sí, sí, visibilidad, ¿no? del punto, ajá, visibilidad. ¿Sí? Ujú, Y también extrapolarlo, visibilidad, porque a mí me parece que el primer ujú. punto, o sea, tu primera frase es tal vez lo más clave y es, usted necesita ser visible y no se puede arruinar su uso si no puede ver algunas cosas. Entonces, hay que preocuparse por ver la mayor cantidad de cosas, que eso también nos llevaría a decir, su inventario de activos de información tiene que ser muy detallado para poder saber usted a dónde, qué. Regresamos a eso. Claro, Regresamos vamos a a eso. conectar con los puntos, pues porque es que hay que conectar todo con todo. Si Pero usted no la, tiene pero un la, buen la- inventario, pero la pregunta que te tengo a ti, entonces no podemos hacer nada hasta que no tengamos un buen inventario. no, 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 eso no, Ah, ok, claramente ok. no, no, no va a estar No, así es que yo como tan, escuchaba recomendaciones de los no, expertos que es que no, usted tiene que tener esto primero y si no tiene eso, ¿para qué va a no, comenzar? no, Me dice, no. wow, wow, Entonces, es wow, güey, madre. importante eso. Hay algunos que son, pues, es que, digamos que llevemos esa palabra mucho más delgada. Es que visibilidad, listo, tú ves muchas cosas y muchas herramientas de esas ya hacen discovery y, bueno, y te dicen, mire, usted tiene así, pero hay puntos más pequeños que habrá Sí, que, y eso también sí, te va a sí, sí, ayudar a alimentar tu mapa. O sea, es una relación igual, vuelve otra vez, exacto. simbiótica, te ayuda, te va a poder alimentar. Hay Pero muchas herramientas de estas que van a hay, alimentar pero hay y que con lo que comenzar. acabas de decir, sí, claro, y con lo que acabas de decir de XDR, que sería ya un paso de Otro. evolución. Pero el tema que me causó mucho, pues, que me agarró ahí, es que estamos hablando, mira todas las diferentes tecnologías que estamos hablando, Ujú. todas, ¿sí? Pasamos por un SIM, pasamos por un NetFlow Collector, ahora pasamos por un XDR, sí, XDR y todas esas cosas. Y entonces, ¿quién instala eso? ¿Quién lo configura? ¿Quién lo mantiene? Es Ah, que a vuelve el qué, punto. en qué etapa de la implementación o la madurez del SOC comienzas tú a instalar estas diferentes tecnologías? ¿Sí? Es un tema muy, muy importante. Aquí estoy viendo un cliente en ese momento donde estamos hablando acerca de instalar una solución de SOAR, que vamos a hablar acerca de eso en el próximo punto. Y yo le hice esa pregunta al cliente, pero ¿qué carajo qué queremos hacer aquí? Porque estamos hablando ya acerca del tema de los playbooks y todo eso. ¿Qué es lo que dice aquí Mario Fernando Eh, Díaz? Gracias, María Mario. Fernanda, sí, Dice, los SOCs tienen que acompañarse de playbooks relevantes, validados por la Oficina de Seguridad de Información y hacer fire drills periódicamente, donde se involucre varias áreas de la organización. es que son, 100%, sí, 100%, y junto con los casos de uso son dos instrumentos que que tienen te que, van a permitir tú a modelar desde el momento inicial y el playbook lo que hace es validar que tu proceso o procedimiento sí funciona, porque eso es lo que hace un exacto, playbook. exacto. No valida el SOC, valida que el proceso o procedimiento que tú has decidido sí funciona. ¿Sí? Ahora, también leí vi una charla también ayer del RSA y que esta me puso bravísimo, pero bravísimo. Que sale el tipo, el experto, hablando y dice que él fue a la oficina del CISO y le hizo la pregunta, los playbooks, ¿se tiene playbooks? Y el CISO todo contento fue y le trajo un libro, es que así de grandote, lleno de pura información y que ya, aquí tenemos todo. Y entonces que el tipo comienza este experto comienza a decir, no, pues yo le dije al CISO que cómo lo tienen así, entonces si lo atacan con un ransomware, que usted qué piensa que su gente va a abrir la página 1, a ver el index, que le va a decir a qué página ir, y luego la gente va a abrir la página y ahí van a leer y a decir, listo, usted tiene esto, vaya a esta página para los procesos. Entonces comienza a decirlo de una manera tan arrogante este ponente que me sacó lo colombiano, ¿no? Pues madre, yo estaba aquí gritándole a la pantalla que no sea estúpido. O sea, nosotros como profesionales que somos, ¿qué le decimos a los clientes? Tienen que detallar esto, tienen que tener estos playbooks, tienen que tener documentación. ¿Sí? Cuando el cliente viene con una documentación, entonces vamos y le decimos, ¿y usted para qué gastó tiempo en eso? O sea, no podemos no podemos seguir yendo así y acá. Es muy importante tener los playbooks.
es Ujú. sumamente importante tener la documentación y es sumamente importante tenerlos impresos porque lo hemos dicho aquí Andrés, tú y yo, y cuando estuvimos aquí hablando con Elizabeth Wharton y con Andrea Limbago, si tienen todo eso solamente en manera digital, porque lo tienen en la nube y todo eso, ¿qué pasa cuando tengan un ransomware y los servidores estén jodidos y entonces ya no tienen acceso a esa información digital? Y nunca han impreso esos documentos. Tienen que tener los documentos físicos, sí o sí. Bueno, de todas maneras, me fui por otro lado, pero el tema de los playbooks es muy, pero muy, muy importante. Y los backups, dicen acá René Álvarez, sí. Eh, y aquí dice también, ¿ese fue tuyo, Dios, Andrés? El CIEM tiene una carga operativa y técnica muy alta que no se logra aprovechar totalmente. totalmente de acuerdo con John. O sea, inclusive que tiene otro comentario, un plin interesante. O sea, cuando digo un plin interesante es que una vista muy chévere ahí que John Selly pone, Ok. considero que la solución SIEM ya no es viable. Debemos usar el SEM, Security Event Management, para el NOC, Network Operation Center, el SIEM, que es Security Information Management, lo reemplazarán soluciones de Threat Intelligence para el análisis e inteligencia de amenazas. Lo que sucede, John, con ese pedacito, ¿sí? Es que nosotros no podemos desconocer el primer servicio que, como lo ponías o como lo puso Juan, el tema de monitoreo no necesariamente me tiene que llevar a Threat Intelligence. Pueden ser dos cosas. Entonces, decir que yo los desaparezco, no sabría si en el corto plazo, tal vez en el largo plazo, Mm. ¿sí? Aquí ¿Sí? hay una pregunta de Jorge Gallardo y gracias Jorge por acompañarnos como siempre. Saludos a Argentina que nos quieren quitar la Copa Americana acá en Colombia. Pero bueno, ese es otro tema. Jorge dice que si el playbook es igual a un checklist. A principio No, decir que no. no. En idea sí, porque son Oh, ok, procesos. pero ojo, porque es que el checklist es una lista de comprobación. El playbook es la simulación de una situación, que son un Exacto. plin distinto. Por eso, Exacto, pero te por eso hay que digo. entender bien qué es un playbook. Un Exacto. playbook plantea un escenario en el que yo voy a revisar que en ese escenario se hacen ciertas cosas. Voy a poner ejemplo. Usted cuando dice que va el playbook de un ransomware, entonces dice paso uno del ransomware. Entonces usted primero diseñó un checklist. O sea, si entonces me va a decir de pronto, pues Check te va a entonces decir, sí, pues sí, hiciste esto, pues sí, pero hiciste entonces esto. pues es que Está en el el checklist, checklist tú no pones el escenario, sino que tú dices, esto es un checklist de lo que el- sea. El pero playbook, el checklist puede ser parte de un playbook. eso sí pasa, que el checklist se hace parte de un playbook. Entonces tú en el playbook diseñas el flujo de cómo debe responder el SOC en una situación X. Entonces tú preparas a tu gente para, ¿qué vamos a hacer frente al ransomware? Entonces lo detecta, lo analiza, lo tal, y tú lo pruebas. Cuando lo pruebas dices, el playbook necesita estas mejoras. Si yo quisiera seguir evolucionando, entonces yo le pongo, voy a traer a tu amigo de simulaciones, ¿sí? Ajá. Entonces yo empiezo a volver más complementaria la cosa y entonces simulo Ah, completo para probar si lo que escribí en el playbook, porque el playbook es un documento escrito. sí, Entonces yo, exacto. ¿qué Hay hago que para probarlo. comprobar? Pongo juegos, Los tabletop, simulaciones, los los tabletop. tabletop exercise y lo que Exacto. hago es que lo que salga de ahí pruebo el playbook y voy dándole una cadena completa a todo el ejercicio y Exacto. claramente se convierte en algo que respalda la Ahora, prestación del ojo, servicio. ojo, hablando acerca de ese tema de hacer las pruebas, los fire drills, hacer todas esas pruebas, ¿no? Tiene que haber un diseño. Alguien tiene que diseñar todo eso. Ojo, muchas empresas, y donde estoy en este momento, están comenzando, ay, borraste una de las preguntas que iba a hacer No, ahí. era No, 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 la que era acabamos de otra. responder. No, 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 no. la de los playbooks. No, 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 había otra que había ahí, espérate. Espérate. Francisco, que si hay alguna metodología para crear esos playbooks. Esa es la pregunta de Francisco. Sí hay, sí hay, sí hay. Hay un sitio que se llama SOC CMM y él tiene un SOC CMM, que es un modelo de madurez para medir los SOCs, y el autor creó un modelo que se llama, ya les digo el nombre, yo lo tengo acá en la mano. Ah, ya les digo el nombre. ¿Sí? Ah, ah, ah. Bueno, utiliza para crear casos de uso y para crear playbooks al mismo tiempo.
Entonces, en el sitio SOC CMM, y es hasta un Excel que tiene muy chévere, con el que uno puede ayudarse a crear casos de uso y playbooks de una vez. Pero eso es una propuesta del autor, no es que exista como, Exacto. ¿No? sí, Exacto. como, Y de nuevo, lo que está diciendo es que, ojo, que no le deben asignar el diseño de esos playbooks o de esos fire Magma. drills, no le puede, no le puede dar esa actividad a un junior. Sí, Que, no es una que muchas actividad. empresas yo veo que le están haciendo, se le van a dar a un junior. Yo digo, ¿cómo le dar a un junior si esta persona es la que está diseñando basado en experiencia y en el conocimiento? Así que es muy importante Hay que... dos, ¿Mm? para responder, hay dos. Una que se llama Magma, se utiliza mucho para casos de uso, pero de ahí puede, y la otra se llama Speed, ¿sí? Que también está ahí. Eh, que pueden ayudarse porque ambas son casos de uso playbooks y pueden ayudarse o pueden ayudar para poder diseñar playbooks, aunque no hay una regla escrita para escribir playbooks. Casi que escribir tu playbook es escribir una regla. Hay un sitio que se llama, un proveedor de 100 que se llama Shopify, creo que es que se llama, no me acuerdo bien. Y tiene ya unas plantillas hechas muy chéveres para diseñar playbooks, muy interesante, ¿sí? Que ellos son, de hecho me gusta ese servicio porque ellos son un servicio, realmente son un servicio y inclusive venden casos de uso y playbook ya preformateados, ¿sí? Muy, Excelente, muy, entonces lo puede muy agarrar y no, chévere, no comenzar de cero. Aquí hay una ¿sí? pregunta de René Alvarado, pero no entiendo el contexto. Aquí está, Alertas sí, aquí, que dice aquí está, alertas o... aquí estamos viendo un SIM, alertas y notificaciones. ¿Cuál es el contexto? Así que René, si nos puedes dar un poquito más de información, vemos cómo respondemos. ¿Qué más tenemos ahí? Porque tenemos bastante actividad Sí, aquí. ¿Quién más? exacto. Jorge puso ya el sitio, se llama soccmm.com. Gracias, Jorge. Ese modelo es muy bueno, la verdad es la evolución. Hewlett Packard tenía uno y este que es una tesis de maestría. Conozco al autor, con él pude hablar y muy chévere. Y bueno, utilicé su framework con algunas modificaciones. Entonces es bastante interesante. Ahí la pueden descargar, tiene hartas herramientas. ¿Sí? Eh, Aquí leyendo de nuevo con el tema de, ah, de Gartner. Dicen que en un estudio que hizo el Ponemon Institute en el 2019, que la barrera más alta para el éxito de un SOC es el tema de no tener visibilidad Ujú. en el ambiente. Dice que 69% de las personas que respondieron a esa encuesta dijeron que se sentían que no tenían visibilidad de la red. Y por eso es que el SOC no funcionaba como querían que funcionaba. Y dicen que pues que no hay ninguna razón para que el SOC y la gente de IT, porque aquí es donde viene la diferencia, ¿no? El SOC es diferente a IT y viene el tema de las peleas y todo eso. Y dicen, no, tienen que comunicar, Correcto. tienen que hablar y tienen todo eso. Eh, bueno, sigamos acá con el otro punto de joder tu SOC, es el tema de La orquestación. orchestration. Ujú. Dice aquí que obtener toda esa información que estamos obteniendo del SIM, del NetFlow Collector, del XDR, pues convertir toda esa data esa data a información y luego a conocimiento y convertir toda esa información, todo eso, de nuevo, convertir data a información, información a conocimiento y conocimiento a acción. Sí. Así es como los Ujú. colocaron, ¿no? Y dice, esto Sí. toma muchos recursos. Ojo, dice que no son herramientas, pero recursos humanos. Alguien tiene que analizar y bla, 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 y luego decidir qué hacer. Entonces dice que se necesita una solución, Security Orchestration, Automation and Response, o SOAR, que te ayuda con todo eso. Sí. Y eso ya viene con muchos de estos playbooks ya en los procesos automatizados.
Pero no, estamos hablando de otra tecnología. Y me acuerdo la conversación que tuvimos en el Tactical Edge, Andrés, que una persona que estaba ahí nos dice, es que, ¿por qué es que la gente de seguridad nos ve como todos los años? Es que necesito más plata, necesito más plata, necesito más plata. Siempre es una tecnología nueva y nunca están contentos. Y yo leyendo esto, me siento como que tienen que comprar todas estas tecnologías para tener un SOC bien avanzado y me da pena, pero es cierto, ¿no? Tenemos que hacer algo con la información y en algún punto tenemos mucha información y no sabemos cómo procesarla o qué hacer con esto. Así que este es otro punto. Si no tienen una solución de SOAR, posiblemente no le van a sacar mucho provecho a toda la información que están colectando como parte del SOC. Otro punto es el tema de automatización. Tú has escuchado acerca del RPA, ¿correcto, Andrés? Sí, Robotic Process Automation. Process Automation, sí. Es algo que mucha gente ha escuchado. No muchos le están poniendo mucho cuidado. Se ve mucho más en el tema farmacéutico y en el tema de, yo diría, de estos, ¿cómo se llaman? Se me olvidó la palabra. Pero se ven más, no se ven en el mundo en que vivimos nosotros, ¿no? Sí, no, o sea, RPA viene entrando como con cierta lentitud en el mundo de la ciberseguridad, por aquello de que a veces Exacto. es un poco, y sobre todo que Mario pone ya cosas muy avanzadas. RPA primero es que hay que decirlo, que eso hay que construirlo, ¿no? Eso, digamos que, y conozco a un gran amigo, sí, que se dedica a RPA y que él trabaja desde el mundo de la ciberseguridad, ahora escribe robots como escribir Excelente. programas, pero Hay que hay escribir, que exacto. escribirlos. Y hay que O sea, conocer eso no muy es bien el como, proceso. no, hay que escribir porque Exacto. RPA hoy todavía, pues sí, esos robots se pueden diseñar, pero eso hay que escribir mucho Sí. y entonces él me decía eso, no, uno puede hacer de toda vaina. Si me dijo, no, con tus publicaciones eso podíamos hacer un robot que coja y colecte, ahí es que escribir el código para que colecte todas las noticias de todo el mundo y de Ajá. la organización. Yo, bueno, ok, chévere, bacanísimo. Chévere, Está, hagámoslo. sí, sí, ¿no? Eh, Sí. Entonces entonces, eso vale. exacto, no vale bastante. Entonces es lo que dice aquí, que si no tiene estos tres puntos, ya comenzó a fallar visibilidad, orchestration y automatización. Luego sigue el punto número 4, que es el tema de analítica. Tiene toda esta información y no sabe cómo analizarla, entonces, ¿qué va a hacer con eso? Entonces dice que tienes que tener un Threat Intelligence Platform. Dice que ya no es algo que es opcional. ¿Tú qué opinas de eso? Ujú. No, no, yo pienso que sí, porque ya eso es un tema necesariamente, sí, necesariamente lo acabamos de decir ahorita, Edgar, ¿cuánto volumen de datos hay? Mm. Entonces tú necesitas Uy, cosas, Andrés, ¿sí? apenas veo la hora, papá. Yo Doce también y acabo de cincuenta y darme ocho. cuenta, Se nos acabó. 12:58. Bueno, Sí, vamos a se hacer nos lo acabó el siguiente. programa y no terminamos, No sino, terminamos. De la sí. próxima semana regresamos con parte 2 el próximo miércoles. Con esto porque aquí está muy buena la participación. Sebastián dice que para mí el software a nivel de automatización es súper complicado de Sí, es implementar, cierto, sí, todavía eso porque es. requiere permisos sobre los equipos donde se van a ejecutar los cambios y a menos que el SOC sea de la compañía misma y no un servicio de un tercero, pues es súper complejo y por eso habíamos dicho que una de las preguntas que hay que hacer es si el SOC va a estar encargado del mantenimiento y la administración de los equipos de la red. Entonces, si es así, entonces ese tema del software es un poquito más fácil de implementar. Ajá. Pero de todas maneras Y son cosas que hay que seguir viendo y hay que seguir diseñando y todo. Pero bueno, entonces la invitación es la próxima semana. Continuamos seguimos hablando con este sí, tema, porque la quedaron parte hasta 2. preguntas. Me quedo con el tema de Mario, que pone una pregunta. Por favor, la traes, Mario, no, para la siguiente, que ese es un buen punto que puso ahí, Ok, para la parte 2. ¿Sí? listo. Entonces, a todos felicidades. Vayan a la página tacticaledge.co, miren las ponencias muy buenas, recomendadas.
Yo creo que la mayoría, ¿no, Andrés? Muy buena fue Sí, no, la no, por información. eso fue que saqué ese resumen. Fue muy chiquitico, como alguien me dijo, uy, pero muy chiquito el resumen. Y yo, no, yo saqué Ah, la idea más importante. Sí, exacto, ok, ya me sí, gustó bastante. Listo, muchas sí, gracias a todos, cuídense bendiciones. mucho. Nos vemos.